Bien, tengan muy buenos días, hermanos y amigos, tanto los que están presencial como los que están conectados. La verdad, el tema de este día es un tema en el cual creo que se basa, no creo, se basa la esperanza de cada costadelfiano eh, que hemos llegado a comprender, ¿verdad? El plan de Dios. Y es interesante, quiero comenzar, además de el tema, como les decía, la resurrección como única esperanza. En todo el ámbito religioso en el que hemos crecido, ¿verdad? Muchos hemos conocido el Evangelio ya mayores, otros, gracias a Dios, a temprana edad, pero es importante ver el pensamiento que hay a nuestro alrededor. La verdad, podemos decir que para muchos este tema es un tema en los cuales ni siquiera lo piensan y no lo creen, mucho menos. Si no lo piensan, igual no lo creen. ¿Por qué? Porque para la esperanza de muchos es que al morir van al cielo y ahí tienen su recompensa, según ellos, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia a cada uno de nosotros? Y esto es bien importante, que cuando nosotros comenzamos a digerir un tema, no es nuestro punto de vista, es lo que dice las escrituras. Y eh, a través de la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y esto es bien importante, ella nos enseña eh, que Dios, cuando creó al hombre, algo bien importante, le dio libre albedrío. Eso le dio. O le dio la capacidad para hacer bien o mal. Eso es como la Biblia nos muestra, ¿verdad? En el Génesis lo dotó de todo esto y de ahí podemos decir que el ser humano eh, 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 decide servir a Dios o no. ¿Y qué consecuencias trajo esto? Podemos inclusive tanto ver versículos como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero algo que podemos recordar del Génesis es por qué Dios destruyó, mandó el diluvio, destruyó todo lo que había, porque dice que, ¿cómo era el corazón? Solo buscaba el mal. O sea, eso era todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, Dios a través, bueno, eso lo podemos, no lo vamos a ver, solo les voy a recordar ciertas citas. Génesis, eso lo dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Igual Romanos capítulo 3, versículo 12, pero vamos a leer un versículo que me llama la atención en Romanos. Busquemos todos Romanos. Es bien importante que cada uno de nosotros, cuando defendemos nuestra esperanza o nos apegamos a lo que dice las escrituras, lo primero que tenemos que ver qué dice la Biblia y cómo lo asimilamos nosotros. Y voy a leerles el versículo de Romanos capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, como vimos en las clases pasadas, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver de que hasta este punto, cuando Dios creó a Adán, la verdad le dio una sentencia y le dijo, bueno, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Esa es la sentencia, ¿verdad? Y en cuanto hicieron su voluntad, bueno, introdujeron el pecado y la muerte.
La muerte es algo que, si bien es cierto, es natural, pero es consecuencia del pecado. Punto. Ahora, Dios, viendo cómo era el corazón del hombre, es interesante. Cuando decimos que Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, y da al hombre una oportunidad más. Y esa oportunidad, bueno, quizás vale la pena solo, bueno, a mí me gusta, hay varios versículos, ¿verdad?, en la Biblia, pero me gusta Isaías. Y veamos qué dice Isaías de esta segunda oportunidad que Dios da al ser humano. Dios nos ofrece esto. Veamos Isaías capítulo 1 y versículo 18. Igual, si todos lo tienen, tenemos tiempo para buscarlo. Se los voy a leer. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es interesante esa oportunidad que Dios dio al hombre, porque y solo pensemos un poco. Imagínense en el diluvio, murieron, o sea, toda su creación murió, ¿verdad? Y fue tan duro que ni Noé no cerró la puerta. Quien cerró la puerta del arca fue Dios. Y es Dios quien cierra y da las oportunidades al hombre. Entonces, en esta ocasión, le dice al pueblo de Israel, bueno, si ustedes la verdad hacen esto, se vuelven a mí, yo los voy a perdonar, no importa. Claro, las consecuencias del pecado ahí van a estar, ¿verdad? Pero esta oportunidad, muchos hombres que creyeron en Dios se aferraron a esa otra oportunidad. Y este es bien importante, porque podemos decir, bueno, ¿qué pensaron hombres y mujeres en la Biblia, verdad, acerca de esta otra oportunidad? Porque la verdad, imagínense que solo Dios nos creó, no, nos hubiera creado, nos hubiera creado sin propósito, que solo hubiéramos nacido, crecer, bueno, hacer nuestras cosas y morir. No tiene sentido eso. Pero el plan de Dios no era ese, va. Es otro. Entonces, lo importante es cómo lo vieron estos hombres y mujeres, porque la verdad nosotros, es el turno de nosotros, como también lo vemos. O sea, si lo vemos como, bueno, algo superficial, o la verdad lo que me interesa es lo que veo hoy, no en el futuro, ¿verdad? Entonces, vamos a leer algo en Pedro en el transcurso de las clases, pero me interesa cómo pensaba, y veamos salmos, un salmo veamos. Salmo 51, de igual manera, busquémoslo, porfa. Y la verdad, saben que una de las maneras de cómo podemos llegar a una convicción solo es a través de hojear nuestra Biblia, de ver nuestra Biblia como algo que como un tutor, si lo queremos ver así, ¿verdad? Bien, ahora, vamos a leer, Salmos 51, versículos 2 y 3, y de último el 7. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Vean este hombre, David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero él falló, se equivocó y tuvo Dios, como siempre, ¿verdad? Da oportunidades a cada uno y es interesante porque él entendió que ese perdón que Dios otorga es bien importante para aspirar al tema de este día. Si no, si la verdad nosotros no tenemos en cuenta nuestras formas de vida,
Eso es un problema, según este hombre. Pero veamos también otro ejemplo de otro hombre en el Nuevo Testamento. Ese era del Antiguo, David. Hoy leamos en el Nuevo Testamento. Quizás vamos a leer Romanos, por favor. Romanos capítulo 7, palabras de Pablo. Voy a leerles el 19 al 21, si todos lo tienen. Y vea cómo se consideraba Pablo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, vamos a leer solo eso. Hay mucho más que leer. Y vamos a leer el 24 de ese mismo capítulo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, nosotros podemos observar que este hombre, ¿verdad? Reconoció que había pecado en él. Y esto es un punto bien importante, porque a veces nos justificamos delante de quién, de Dios. ¿Cómo es posible que no? A menos que no tengamos conocimiento bíblico, podemos justificarnos. Pero si lo tenemos, no podemos justificarnos delante de Dios. Y esto, si nosotros nos justificamos de toda nuestra manera de hacer, entonces la verdad no está en nosotros. Y, ojo, alguien más nos enseña y nos da el proceso de cómo ser aspirantes hacia esa resurrección. Y podemos leer versículos que tal vez posiblemente conozcamos o los tengamos en mente. Veamos Mateo. Mateo capítulo 6. Y voy a leerles los versículos. Vamos a ver. Bueno, Mateo del capítulo 6, del 12 al 14. Se los voy a leer. Vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo dando un ejemplo de una oración. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Ojo, todo este pensamiento de estos hombres y cómo, gracias, hermano Walter, y cómo Jesús pudo ver el pensamiento de David o el pensamiento de muchos hombres. Es interesante que para llegar a ser aspirantes, a resucitar y tener parte en la primera resurrección, no solo es algo mecánico, es algo que debemos de sentir, y aquí Jesús nos lo dice. Primero, algo que cada uno de nosotros cuando nosotros vemos esto, podemos decir en conclusión, lo que podemos aprender de la Biblia. Y cuando reconocemos nuestra vida, cuando conocemos cómo tenemos conciencia de nuestros actos, surge en nosotros algo que se le llama arrepentimiento. Pero si nosotros pensamos que, o como les comentaba, nos justificamos, muy difícil ser aspirantes a una resurrección. Muy difícil, porque estamos pensando en que la verdad, bueno, yo no soy parte, no tengo pecado, yo soy bueno, me justifico, ¿verdad?
Pero, y lo otro, además de arrepentirnos, dice que debemos de perdonar. El perdón no es algo fácil de ejecutar en un ser humano. No es algo que solo lo vamos a, sí, ya me hiciste esto y se me olvidó y borrón y cuenta nueva. Eso solo lo hace Dios con nosotros. Pero como seres humanos, hay un proceso que nos enseña y nos muestra la Biblia, que además de ser conscientes, debemos de arrepentirnos. Y eso quiere decir que si nos arrepentimos, bueno, y nos esforzamos por no pecar, nos esforzamos por ver un panorama diferente, vamos a retomar algo que dice Santiago. Y ayer, por cierto, leíamos en la clase este versículo. Santiago capítulo 1, todos busquémoslo, por favor. ¿Qué va a surgir, verdad? Cuando nosotros ya vamos paso a paso y le damos paso a lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien importante. Nosotros comenzamos, como dice, aún el bautismo se convierte en una aspiración hacia una buena conciencia, hacia Dios, como no es, y eso lo podemos ir midiendo, como dice Santiago, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, cuando nosotros nos negamos a sí mismo, entonces estamos siendo, podemos decir libremente, aspirantes a querer resucitar cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y esto es algo que cada día puede crecer en nosotros. Y no es solo conocimiento, sino, como vemos, es responsabilidad, ¿verdad? Bueno, debemos de pensar también, como siempre, ¿verdad? Estos hombres aprovecharon, hombres y mujeres aprovecharon esta oportunidad, y lo otro es que deberíamos de pensar cada uno de nosotros qué pasaba por la mente de ellos. Si estos hombres pensaban, imagínense, nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos toda la Biblia para poder decir, bueno, tenemos evidencia de lo que decimos o no, y llegamos a una conclusión que sí, pero pensemos en muchos hombres que no se habían ni siquiera escrito, como el caso de Job, el caso de Abraham, o sea, cómo ellos pudieron aferrarse a esa esperanza de resurrección. Y uno puede pensar, y pensemos un poco así, en Abraham cuando iba a sacrificar a quién, a su hijo, al único hijo, y él dudó en hacerlo. No, no dudó, porque él creyó a Dios y no tenía la basta, no tenía como para decir, bueno, hoy la gente demanda, muchos demandamos, bueno, que evidencia de esto, evidencia de lo otro. La verdad, la única evidencia que podemos llegar a tener y en conclusión es los pensamientos de estos hombres. Y la Biblia misma, bueno, hoy tenemos más evidencia, bueno, bíblica y extrabíblica, de ciertos temas en los cuales podemos llegar a confiar y saber que la Biblia es algo que nos habla la verdad. Y podemos tener la esperanza de resurrección, y esa esperanza de resurrección nosotros ni deberíamos de titubear en qué momento vamos a resucitar. El momento que vamos a resucitar es cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Y vamos a ver algunos versículos más adelante, ¿verdad? Que nos hablen de ello. Porque a veces podemos decir, bueno, ¿cuándo voy a resucitar yo, verdad? Y estos hombres, la verdad, podemos ver que buscaban, además de buscar la misericordia de Dios a diario.
El versículo que nos mostraba el hermano en la clase pasada era Romanos, busquémoslo. ¿Y qué buscaba esta gente? ¿Qué pensaba? Porque miren, podemos estar leyendo las escrituras, pero si no estamos conscientes de lo que leemos, entonces es muy difícil que lleguemos a una conclusión para nosotros mismos. Pero busquemos Romanos capítulo 2:7 y pensemos, ¿qué buscaba esta gente? ¿Qué quería además de que Dios los bendecía, que Dios les hacía, los salvaba al pueblo de Israel? Pero buscaban este otro punto que para nosotros es bien importante. Vamos a ver, versículo 7, si todos lo tienen de Romanos 2. Vida eterna a los que perseverando en, en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Es interesante. Esto, cada uno de nosotros debemos de reafirmar en esta mañana que es nuestro deseo, inclusive el por qué estamos conectados, el por qué estamos sentados aquí. No lo hacemos solo para vivir un momento, porque si fuera para vivir un momento, bueno, veamos afuera en el mundo, mucha gente vive su tranquilidad, su paz en lo poquito que ven. Nosotros tenemos que ver más allá de todos. Vea, este versículo, la verdad, cuando lo leí el hermano el domingo, yo decía, la verdad ese es nuestro objetivo, esa es nuestra esperanza de que buscamos. Y se acuerdan una cita, se la voy a mencionar, que citó, creo que es nuestro amigo Felipe, que era el versículo que dice que el único que tiene inmortalidad es Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, este Dios, la verdad, en el Dios en que hemos creído, en quien hemos creído, es un Dios vivo, no es un Dios de muertos, es un Dios que tiene inmortalidad y por lo tal ofrece la inmortalidad. Muchos, veámoslo de esta manera, el pensamiento aún del ser humano afuera, vea qué inventan hoy día, inclusive inventan pomadas, cremas para que no se nos note las arrugas, inventan inclusive para las canas, ¿verdad? Para que el pelo se vea blanco siempre, pero eso no lo podemos retroceder. La vejez es algo natural en nosotros, algo que podemos ver, como dice el tema en general. La fragilidad del hombre es tal que la Biblia misma dice, ¿cuánto vamos a vivir? El más robusto dice 70, bueno, perdón, 80 años. Y uno dice, bueno, ahora, en esta mañana, cuando nosotros ya hemos visto esto, hoy quiero que pensemos en lo que la verdad, para poder resucitar, tenemos que pensar en otro punto. Debemos de morir. Y eso es algo inevitable. Algo que vemos dentro de las escrituras es que buenos y malos vamos a morir. Y es un tema en el cual la verdad, por lo difícil que se convierte, ¿verdad? Por lo difícil que es en lo que no queremos pensar. Pero ahora quiero que pensemos nosotros. Bueno, la verdad, dejar de existir es lo peor que puede existir, ¿no? No puede pasar, pero Pablo lo toca. Y Pablo lo toca de esta manera. Creo que me gustaría que veamos primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer sobre el versículo 13, porque esta etapa, creo que Pablo igual la vio de igual bien fuerte para el ser humano, pero si todos la tienen, se las voy a leer. Eh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Se los leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ojo, hoy preguntémonos, ¿cuál es nuestra esperanza? La resurrección. Pero para ello, sin duda, vamos a pasar la etapa de dejar de existir, ¿verdad? Algo natural. Y no es algo sencillo de hablar, pero sí es algo que debemos de estar bien conscientes. Y esto es bien importante. ¿Quién nos asegura que vamos a vivir tantos años? Nadie. Por lo tanto, cuando nadie nos asegura que vamos a vivir X cantidad de años, nuestras formas de vida deberían de ser más agradables. ¿A quién? A Dios. Agradar más a Dios porque el mañana no sabe, bueno, nosotros no sabemos lo que va a pasar después de que nos desconectemos de la clase o después de que nos vayamos de aquí, nadie sabe. Si alguien supiera qué va a pasar, bueno, otra cosa fuera va. Pero nosotros, el no saber, entonces, la esperanza de estos hombres, de veras que si pudiéramos tener para este tema, podríamos ver qué pensaban. Podemos ver las primeras iglesias, cómo se forjaron, cómo se armaron y cuál era su verdadero gozo de ellos. Era serle fiel, la verdad, a Dios en cada momento de sus vidas. Y debemos de pensar siempre, cuán agradables somos delante de Dios, porque somos aspirantes a algo que nadie más está ofreciendo, la inmortalidad. Como les decía, imagínense cuántas creen ustedes que los científicos, el hecho que piensan que todo esto va a terminarse, que la Tierra va a colapsar, buscan formas de vida, ¿verdad? La verdad, eso Dios se los ha dado, como dice Eclesiastés, para que se entretengan, para que realmente, bueno, no tienen más que hacer, ¿verdad? Pero para nosotros que sí sabemos qué hacer, debemos de ver esto como algo, un referente del que yo sí quiero, quiero, bueno, ser partícipe como estos hombres. Y imagínense cuando la expresión que usa Jesús, Abraham se gozó de ver mi día, y toda la gente, y piensa, bueno, saca temas que bueno, hace, que los extravía, ¿verdad? Pero para nosotros debemos de pensar y vernos cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Sabemos que va a ser crítico. Y esto, ojo con esto, a la venida de Jesús, cuando resucitemos, si Dios y su misericordia si quiere, pensemos, ahí comenzará el milenio. El milenio en ese momento comenzará a contarse los 1000 años, cuando Jesús venga. Y sus colaboradores, ¿quiénes van a ser? Seremos los que, bueno, la verdad, Dios tenga misericordia de nosotros, porque algo que sí debemos de tener en cuenta, que hagamos lo que hagamos, no nos merecemos la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, claro que sí, ¿verdad? Nunca pecó, pero nosotros, como vimos, sí, ¿verdad? Hemos pecado. Bueno, entonces, ahora, como les decía, este punto vamos a ver más adelante que es duro, ¿verdad? Dejar de existir y para nuestros seres queridos, ¿verdad? No es algo fácil. Jesús nos enseñó eso, Jesús nos mostró esa debilidad. Por esa debilidad debemos de luchar. Ahora, leamos, ya que estamos ahí en Tesalonicenses, nuestra convicción y esperanza será tener parte en esta primera resurrección y veámoslo y retrocedamos en Tesalonicenses, por favor. Busquemos capítulo siempre el 4, ya que estábamos ahí. Primera, tenemos tiempo para buscarlo con tranquilidad. Y vamos a leer los versículos del 14 al 18. Pablo nos dice cómo será el proceso de lo que pasará a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se los voy a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. O sea, si nosotros la verdad hemos creído en él,
si nosotros creemos en Él, sin duda vamos a resucitar, ¿verdad? Y nos esforzamos como hemos visto. El 15. Por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Interesante este versículo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pensando que tal vez el reino Jesús iba a venir en la época de él, y él dice, ¿verdad? Si Jesús viene en este momento y estamos vivos, seremos, ¿qué? Transformados. No hay más que hablar, ¿verdad? No hay más que pensar, seremos transformados, como dice. Entonces, sigamos. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es bien interesante. Por eso es bueno entender, ¿verdad? La venida de Él, esto será lo que va a pasar. Bueno, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto, esto es para fortaleza de cada uno de nosotros. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, lo que está escrito aquí no es para que, simplemente yo sé esto, ¿verdad? Sino es para los momentos difíciles de nuestra vida. Debemos de saber que tenemos una esperanza. Y si seguimos más adelante, podemos ver algo que pasó también. Veamos Primera de Corintios capítulo 15. Y solo vamos a leer los versículos, bueno, vamos a ver Corintios capítulo 15 del 4. Bueno, vale la pena leer del 4 al 8, 4 versículos. Se los voy a leer si todos lo tienen. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto se convierte en evidencia para cada uno de nosotros, porque esto es bien interesante. ¿Se acuerdan cuántos que este hecho lo quisieron opacar, lo quisieron negar? La resurrección de Jesús se quiso negar, pero no pudieron. Y quizás vale la pena recordar, antes de comentarles, veamos Mateo 28, por favor busquémoslo. Mateo 28, versículo 12. Vamos a ver si es el 12, no me recuerdo bien, pero bueno, sí, leámoslo. Y Mateo 28, 12 y 13. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron
estando nosotros dormidos. Bueno, todos conocemos parte de la historia, ¿verdad? Esto se quiso negar. Es interesante. Pablo, él aún cita y dice, ¿verdad? Eso no se puede, aún en este capítulo habla bastante de ello. Y es importante cuando vemos que dice él, ¿verdad? Hubieron testigos de lo que pasó. Imagínense, si contamos la cantidad, más de 500 hermanos fueron testigos de esto que pasó. Pero la pregunta es, ¿nos conmueve a nosotros? ¿Nos confirma nuestra esperanza? ¿O simplemente lo podemos llegar a tener como un cúmulo de conocimiento? Porque la verdad deberíamos de tener cuidado, porque a veces el tener conocimiento se nos demanda más responsabilidad. Eso delante de Dios, ¿verdad? Por eso las preguntas surgirían, ¿quiénes van a resucitar cuando Jesús venga? Pues sin duda alguna, según lo que dice la Biblia, todos aquellos que tengan conocimiento. Y ya, bueno, hay varios puntos que deberíamos de hablar, ¿verdad? Pero eso es bien importante. Todo el que tiene conocimiento va a levantarse ese día. Ahora, todo esto que nosotros vemos y el esfuerzo de Pablo por enseñarnos la verdad, podemos confiar, ¿verdad? Inclusive podemos leer también para ver que el hecho, bueno, y esto algo de negar la resurrección de Jesús, esto no nos debería de extrañar, ¿verdad? Porque yo les pregunto, ¿cuántos creen en la resurrección hoy día? ¿Cuántos millones de personas que dicen creer en Dios y que dicen creer en el mismo Dios, que dicen leer las escrituras, todavía piensan que, bueno, los judíos creen que no ha venido Jesús, ¿verdad? Eso es peor todavía. Otros piensan que esto pues no es algo real, pero para nosotros claro que sí. Aún fíjense que esto de la negación de esto, ¿verdad? De este momento, como les comentaba, muchos la han negado. Todos nosotros deberíamos de pensar siempre, bueno, gracias porque yo he creído, ¿verdad? Y le debemos de agradecer a Dios. Y ahora veamos también, bueno, veamos Primera de Pedro, también como veamos como un testigo ocular, ¿verdad? De la resurrección de Jesús, veamos qué dice. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Se lo voy a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es bien importante, ¿verdad? Pedro, como alguien que presenció esto, él escribe y podemos leer más, ¿verdad? Pero estos versículos es suficiente para que nosotros veamos que aunque muchos dicen lo contrario, esto no lo pueden negar y no lo pudieron negar realmente porque hay evidencia. Ahora, aún nosotros con evidencia, pero quiero recordarles un versículo de Job. Busquemos Job ahora para ver que estos hombres, aún sin tanta evidencia, ellos creyeron y la verdad se mantuvieron firmes, ¿verdad? Job, capítulo, quizás leamos Job 25, capítulo 19. Capítulo 19. Job 19, 25 al 27. Se lo voy a leer. Yo sé que mi redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job estaba en gran angustia. Sabía que realmente estaba abatido, pero su esperanza, ¿cuál era? La verdad, resucitar, no, y ver a Dios, ¿verdad? Entonces, hoy veamos otros ejemplos. Uh, Quizás veamos Juan, volvamos a Juan, el Evangelio. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, solo leamos los versículos del 23 y 24. Si todos lo tienen. Se los leo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es interesante esta mujer, ¿verdad? Había muerto su hermano, Lázaro. La verdad, esto fue difícil aún para Jesús, porque como les decía, hablar de la muerte es lo más triste para el ser humano, aún cuando tenemos esta esperanza de resurrección. Jesús tenía esta esperanza, pero vea el versículo 35. Bueno, el 34 para ver. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y cuando lo vio, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Entonces lloró porque la verdad, dice, y después dicen, verdaderamente este lo amaba, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros amamos a estos seres queridos, la verdad, y ya no están, nos duele. Pero ojo con esto, deberíamos de trabajar este punto. Si nosotros sabemos que la muerte puede ser eterna también, si no conocemos el Evangelio, debemos de insistir a nuestros seres queridos a conocer el Evangelio y a saber que quién es Dios, cuál es su esperanza para todo el ser humano, ¿verdad? Cuáles son las promesas, como los temas que hemos visto anteriormente, porque esta etapa sin duda es la más difícil, ¿verdad? Y aquí lo muestra Jesús y esta mujer, bien, ¿cómo decirles? Confiada, ella dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Imagínense, no está diciendo que ya murió y se fue para el cielo, ¿verdad? No, está diciendo, él va a resucitar en el día postrero. Ahora, veamos otros versículos. Veamos Timoteo. Me gusta Timoteo igual. Veamos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Se los voy a leer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es bien importante, ¿verdad? Que nosotros mantengamos firme esa esperanza, que nos aferremos. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. A la venida de nuestro Señor Jesucristo comienzan 1000 años en los cuales los que resucitemos, como nuestra única esperanza es esta, los que resucitemos, ¿qué vamos a hacer?
Muchos se preguntan, ¿verdad? Y muchos se dicen, bueno, vamos a ir a hacer esto y esto. Pero aquí dice que vamos a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? Vamos a gobernar con Cristo por 1000 años aquí en la tierra. ¿Y a quiénes? A los que todavía, bueno, podemos seguir viendo, ¿verdad? Que la vida seguirá por 1000 años. Habrán reinos igual como ahora. Todo esto será normal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que evitar nosotros? Es lo siguiente. Veamos aquí cerca, un poquito atrás. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 9 al 11. Se los voy a leer si todos lo tienen. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No termina el versículo. Es interesante, Pablo dice, no nos confiemos, debemos de esforzarnos siempre para poder alcanzar esta oportunidad de esperanza, de vida eterna, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro objetivo primordial debe de ser ahora. Voy a agradar a Dios, que es el Dios de vivos y de muertos. Bien, hermanos, hasta aquí llego con la clase. Si hay preguntas o si los que están conectados quisieran opinar también, pues lo pueden hacer, y si hubieran dudas igual, pueden mandar al chat y en su momento pues siempre se les va a responder.